eso genera mucho drama, nos da muchas ganas de verlo, misterios que se resuelven y así, pero ese morbo siempre tiene una lectura política de señalaros que las cosas no son como queremos que son, ¿no? Que ese pasado mítico o que las estructuras familiares y sociales no son ni tan sólidas, ni tan buenas, ni tan racionales como se nos presentan cuando aprendemos a creer en ellas. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Juan, te voy a pedir una cosa complicada, pero si pudieras describir el pueblo de Twin Peaks en una frase, ¿cómo lo describirías? Twin Peaks es un pueblo donde en cada esquina hay un antro, pero no sabes si en ese antro hay café y cherry pie o cocaína y tráfico sexual. De menores incluso. De menores incluso, por supuesto. Qué fantasía. Es que vamos a andar en esto hoy, ¿eh? Ahí nos vamos a meter. Qué fantasía. En esa doblez. Bienvenidas a Club de Series, un programa de análisis cultural sobre series icónicas de hoy y de siempre. Soy Estela Ortiz, Killjoy en redes, y en cada episodio charlamos de una serie con una invitada para hablar de lo que realmente nos interesa, que son los arquetipos, las tensiones culturales, los imaginarios, los deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Bueno, como habéis visto, hoy tenemos el enorme placer de estar acompañadas de Juan Evaristo Valls-Boix. Él es escritor y profesor de Filosofía de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones versan sobre los imaginarios de la pereza y el rechazo del trabajo. Es autor de ensayos como El derecho a las cosas bellas y recientemente ha coordinado el volumen Dolor Capital y ha publicado Yomo, el gusto de perder. Os recomiendo encarecidamente que lo leáis porque es una fantasía. Y además de todas estas cosas, Juan Evaristo es muy fan de Twin Peaks y es amigo mío, así que lo he aprovechado, me voy a aprovechar de él y lo he invitado para que nos cuente su lectura de esta serie, que es para mí la serie más icónica jamás hecha. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estela? Muy bien. ¿Qué muy tal? Bien. Con muchas ganas. Hello. Hello. Qué fantasía. ¿Tú cómo llegaste a Twin Peaks? A este pueblo de doble Cs. Pues a mí es que desde hace rato me fascina bastante, me gusta mucho David Lynch. Yo creo que mi película favorita ever es Corazón Salvaje, que como soy una pedanta siempre me gusta decir como Wild at Heart, que es una película, bueno, ya se sabe, ¿no? Como con Nicolas Cage y Laura Dern, llena de moteles, de viajes, de una chaqueta de piel de serpiente increíble. Y yo creo que es la fascinación por esta serie y por el paisaje californiano que me llevó a seguir buceando en su filmografía, y cuando apareció hacia 2017 la tercera temporada, aproveché para verla entera. Y ahora otra vez. Y ahora otra vez, y las que haga falta, porque es divina. Sí, es verdad que con cada visionado es que es infinita. O sea, con cada visionado ves cosas nuevas, es como que... Y también que mola verla desde diferentes momentos históricos, ¿no? Total. Pues desde 2017 ahora... Han pasado 9 años, pero han pasado muchísimas cosas. Muchísimas, sí, sí. Y reverla a mí me ha encantado. Y bueno, luego ya entraremos, pero la tercera temporada me parece una de las cosas más increíbles que se han hecho a nivel audiovisual, me parece increíble. Pero antes de comenzar con Twin Peaks, no puedo no recomendaros una serie que se estrena a finales de junio y cuya creadora, prota y directora justamente conocimos Juan Evaristo y yo en el Festival Carballo Interplay en Galicia el mes pasado. Os estoy hablando de Millennial Mal, una serie original de Filmin de Lorena Iglesias. Y es una serie que sigue a una bibliotecaria de 42 años que se queda sin trabajo y que para cobrar una beca que le conceden por error tiene que volver a la universidad y hacerse pasar por menor de 30 años. Intense. Con 42. Es una comedia universitaria protagonizada por la misma Lorena Iglesias y que ella cuenta que ha creado por pura envidia a la generación Z. Y esto me parece fascinante y a la vez como me parece muy guay que pueda reconocer que hay cierta envidia, ¿no? de nuestra generación, de los millennials hacia los Z. Porque claro,
las mujeres de nuestra generación, claro, es que yo y Lorena somos de la misma generación, en realidad nos llevamos 5 años, pero sí somos millennials, aunque yo siempre digo que tengo disforia generacional, porque yo me siento más teta que millennial, pero ella dice que las mujeres de nuestra generación nos hemos tenido que comer una juventud de mierda, saboteada por el patriarcado, y que ahora, claro, vemos a las tetas cómo entienden el género, cómo entienden su sexualidad, también como la riqueza de la inteligencia emocional que tienen, ¿no? Entonces ve a los jóvenes y dice, Lorena dice, qué envidia, ¿no? O sea, ¿cómo sería ser joven ahora con estas libertades? Pues a Tía se ha marcado esta serie para poder vivirlo simbólicamente de alguna manera, ¿no? Porque encima somos adultas, dice, pero estamos atrapadas en la precariedad de la juventud. Y también tenemos lo malo de ser adulto y lo malo de ser joven. No tenemos nada de lo bueno, o sea, porque claro, no tenemos casa, no tenemos estabilidad, y encima nos duelen las rodillas, o sea, fatal, ¿no? O sea, sí. Millennial mal. Millennial mal. Sí. Entonces, es esta idea, ¿no? ¿Cuándo llega lo bueno? ¿Cuándo llega lo bueno? Pues, ¿cuándo nos van a devolver la juventud, no? Entonces, la serie es una manera de saldar esta deuda que la sociedad tiene con las mujeres que hemos nacido demasiado pronto para ser guays, para ser zetas. Y además sale Isa Calderón, que hace de mejor amiga de la protagonista, que actúa. Wow. Y también sale Ben Yard, de Chill Mafia, que a mí me encantó verlo, hace como de joven así pasado de vueltas, me encanta. Bueno, Millennial Mal se estrena el 30 de junio en Filmin y ahora vamos con Twin Peaks. Twin Peaks fue la primera incursión de David Lynch en la televisión, y la televisión en ese momento no permitía el mismo grado de libertad que el cine. Así que Twin Peaks tuvo interferencias de la cadena, de los productores y de la audiencia, y una de las consecuencias de estas interferencias de la cadena fue justamente que al final sí que se tuvo que revelar quién mató a Laura Palmer, aunque no era para nada la intención de la serie. Twin Peaks no pudo ser lo que David Lynch quería que fuera porque el medio televisivo aún no era lo que ha podido llegar a ser después, pero esas 2 primeras temporadas abrieron una grieta e hicieron una contribución enorme al celuloide. Es una serie que representa lo mejor y lo peor de la época, la subversión a lo que se permitía en la tele por aquel entonces, y también representa la subyugación a los códigos restrictivos de la tele. Entonces, fruto de esa tensión y del circo que acabó siendo la segunda temporada, finalmente fue cancelada y no tuvo continuación hasta 25 años después con Twin Peaks: The Return. Twin Peaks parte del hallazgo del cuerpo sin vida de Laura Palmer, brutalmente asesinada por alguien del pueblo. Este crimen nos lleva a descubrir que Laura Palmer, aunque es percibida como la chica dulce y perfecta del pueblo, en realidad su vida estaba marcada por la violencia, el abuso, las drogas y el tráfico sexual. Es a través de la trágica muerte de Laura que los problemas del pueblo van siendo revelados y expuestos. Porque, como iremos viendo a lo largo del programa, esta doble faceta de Laura en realidad nos está hablando de la doble faceta de Twin Peaks, un pueblo que no es tan pacífico y perfecto como parece ser. Empezamos explorando lo siniestro del universo de la serie. Bueno, Juan Evaristo, cuéntanos cómo consigue Twin Peaks crear este universo tan familiar y tan reconocible y que a la vez es tan siniestro y tan extraño. Pues mira, yo creo que Twin Peaks, de una forma muy inteligente, tiene la capacidad de citar y de evocar 3 matrices televisivas reconocibles para articular una continua impresión de realismo y de familiaridad. De un lado tenemos la soap opera. Después tenemos también el murder mystery. ¿Cómo se traduciría soap opera? ¿Como el culebrón? Sí, yo creo que como el culebrón o la telenovela de enredos, la telenovela de enredos, sí. De un lado la telenovela de enredos, sí. De otro lado el drama de instituto,
y de otro lado el murder mystery, ¿no? Tenemos ejemplos mainstream de los tres que eran series masivamente consumidas en la época, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en Se ha escrito un crimen, podemos pensar también en Salvados por la campana y podemos pensar también en telenovelas de enredos como, por ejemplo, Melrose Place, ¿no? Entonces, de entrada, Twin Peaks genera una sensación de realismo y de familiaridad porque convoca todos esos códigos. Yo creo que la clave o la inteligencia de David Lynch es mezclar esos códigos que cada uno trae una lógica opaca y cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir del asesinato de Laura Palmer, los personajes de las distintas tramas comienzan a participar en tramas de otra lógica genérica, como que saltan a un mundo que no es el suyo. El FBI entra en el instituto, los romances se cruzan entre ellos, ¿no? Los personajes van cruzando las fronteras de la lógica de su mundo y se adentran en lógicas de otros mundos correspondientes a las lógicas de otros géneros. Es divertido porque los adolescentes nunca van al instituto. O sea, solo vemos a adolescentes en el instituto, claro, en el primer episodio y después el instituto no aparece nunca más. Nunca es más. Como un imaginario como muy americano y muy de estadounidense y muy de cinematográfico, ¿no? Hay un montón de pelis y series sobre instituto, las Total. taquillas, todo esto no aparece. O sea, desaparece completamente. Aparece, de hecho, solo una vez, si no recuerdo mal, y hay una sensación de irrealidad muy loca porque después de una pequeña conversación en las taquillas, aparece por detrás como un chico bailando y haciendo la medusa de una forma como Peter out of the blue, como un poco Peter Languila, sí. Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión, ¿no? Que eso genera una incomprensión para el espectador, pero también para los propios personajes, porque no entienden dónde están, ¿no? Como que han salido de un mundo que era el suyo, ¿no? Estos personajes de instituto se ven en una trama de tráfico de drogas o de tráfico sexual y entonces eso genera como una suerte de incongruencia o de secreto, ¿no? Creo que también por eso la importancia del bosque y de lo feral como frontera en la que todas esas lógicas se están cruzando, ¿no? Twin Peaks, lo veremos después, pero es un pueblo de frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero no solo, también entre lo lícito y lo ilícito, lo moral y lo inmoral, ya lo veremos. Pero justamente habitar esa frontera es lo que permite revelar que todos esos mundos, con sus impresiones de realismo, son en realidad fantasiosos, son en realidad incompletos, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que de un lado se genera una suerte de realismo capitalista a través de un realismo doméstico, ¿no? Es decir, la casa es un territorio seguro, ¿no? Al principio, donde están siempre las señoras cocinando. Hay un realismo laboral, ¿no? Normalmente los hombres, pero no solo, porque están también ¿no? Las camareras de la cafetería se definen por sus profesiones. No, hay una idea de que las cosas son como son, todo está bien en su lugar, pero eso empieza a hacer aguas, ¿no? Empieza a cuestionarse como un simulacro. Y ahí es donde aparece justamente las interferencias y las incongruencias, ¿no? Quizá la primera de ellas, o la que desata la trama, es el asesinato de Laura Palmer, ¿no? Cuando escribió este libro que ahora está en boca de todos desde hace un tiempo, que es Realismo Capitalista, Mark Fisher evocaba a Lacan y decía que para Lacan lo real es aquello que toda realidad debe suprimir. De hecho, la realidad se constituye a sí misma gracias a esta represión. Lo real es una X impávida a cualquier intento de representación, un vacío traumático del que solo nos llegan atisbos a través de las fracturas e inconsistencias en el campo de la realidad aparente. De manera, decía Mark Fisher, que una estrategia contra el realismo capitalista podría ser la invocación de lo real que subraya a la realidad que el capitalismo nos presenta. Para mí, digamos, esta es la clave, por así decir, estructural y poética de Twin Peaks, ¿no? Esa invocación de lo real es todo ese conjunto de señalamientos de que el afán de realidad completa y cerrada es mentira, ¿no? Lo vemos en los sueños y lo vemos sobre todo en esta suerte de confusión y de incongruencia de los personajes, ¿no? Pues, por ejemplo, James Harley, que es el sensiblero del instituto, de repente se ven una serie de tramas que le desbordan continuamente, o Audrey, ¿no? Son personajes que siempre están, no saben muy bien dónde están, siempre están como descentrados, ¿no? Y luego una última cuestión
que me parece valiosa e importante por hacer una valoración como más desde el medio. Creo que es indispensable recordar, que es una anécdota mítica, que es un accidente durante el rodaje lo que desencadena la trama de Bob. Hay un momento en el que el decorador de sets, Frank Silva, se queda atrapado accidentalmente en un espejo mientras filman una escena en el dormitorio de Laura Palmer, ¿no? Como que aparece ahí un ruido que es ese técnico. Entonces, la genialidad de David Lynch y Mark Frost es dejar eso ahí, que era un accidente, para desencadenar una trama nueva, ¿no? Entonces, el desgarro de la ilusión funciona dentro y fuera de la serie como forma, es decir, como motor para la ficción, ¿no? Como parte de la lógica de la representación. Entonces, cómo lidiar con lo accidentado, con lo incalculable, con lo que desgarra, con lo que no se comprende, es quizá la clave estética y política de la serie. Es verdad que a mí no me da nada de miedo Bob. Me parece un personaje que me da como risa. No sé, como a lo mejor es porque va vestido así como del último de la fila o algo así. Es como que lo veo y pienso, Sí. me odiaba a madrileña. Esto no me da, o sea, me da miedo porque Esto me da podría cringe, pasar pero no miedo. una ETS, pero no porque, o sea, como que no lo veo, o sea, me cuesta mucho verlo como la encarnación del mal o el hijo del mal o algo así. Yo creo que Pero gracioso. hay algo... O sea, yo creo que lo interesante es lo que tú mismo decías, ¿no? Es la idea de lo siniestro, es decir, que en el corazón mismo de lo cotidiano, de lo íntimo y de lo conocido aparece una nota disonante. Es decir, no hace falta que sea un monstruo desbocado, Sí. basta aunque sea un ayudante de dirección, basta aunque sea un caballo, una taza de té, pero es un elemento que aparece allí donde no estaba y que desvela, por tanto, digamos, una estructura de representación que habíamos naturalizado, ¿no? Entonces yo creo que David Lynch también juega muy bien con tener la serie en prime time porque convoca la atención de todo el mundo gracias a estos códigos ficcionales, sobre todo gracias a Mark Frost, que había hecho muchas otras series mainstream, y en el momento en el que ha entrado en nuestro discurso y nos ha metido a todos en ese universo de pueblecito estadounidense ideal, ahí es donde se permite, con el mínimo roce, con el mínimo movimiento, generar ese como desgarro, clichés, ¿no? total. Claro. Es muy fuerte que aquí, o sea, se emitía en Telecinco. O sea, es que, increíble. claro, vuelves a ver la serie ahora y dices, ¿qué? O sea, ¿en qué momento esto, o sea, fue como un caballo de Troya extremo, ¿no? Absolutamente, sí. Extremo. Sí, y sobre todo por hacer algo tan perturbador con relativamente, en la segunda temporada además, pero con muy poca explicitud, con muy poca crudeza, ¿no? Total, no es nada gore realmente. Total. Qué guay. Bueno, es verdad que aunque es una serie llena de fantasía, de especulación, de sueños, como decías, ¿no? Reflexiones sobre el inconsciente, tú dices que es una serie sobre lo real. Toda la fantasía en la serie está como al servicio de mostrar la violencia, por ejemplo, la violencia capital. Sí, yo creo que esto es una trama que parece más bien secundaria, pero que anima toda la serie. Y es que, bueno, estamos en los años 90, en ese pueblecito de montaña, y en realidad la serie cuenta lo que ocurre tras un proceso de desindustrialización, ¿no? Es decir, hay un espacio que deja poco a poco de ser un lugar en el que vivir y en el que trabajar, y se va tornando un lugar en el que especular, ¿no? Y sobre todo es la cuestión de la trama del aserradero. De si lo Los venden. inversores Claro. suizos. ¿Dónde son esa gente? Los holandeses, no recuerdo. Sí, bueno, son escandinavos. Ah. Sí. Son o sea, no sé exactamente, pero creo que sí que son suecos, en cualquier caso. Sí, como que muchas veces el cliché de la serie es ¿quién mató a Laura Palmer? Y pues llevamos nuestras divinas camisetas de Who Killed Laura Palmer. Pero efectivamente hay todo un proceso donde capital extranjero llega al pueblo para especular con el suelo, es decir, para comprar un suelo y hacer o una expansión del hotel o una urbanización o un resort, ¿no? Y vemos continuamente a los habitantes de Twin Peaks contentar a estos ricachones europeos que no dejan de estar de fiesta, que literalmente hacen la vida imposible porque no dejan dormir a la gente del hotel, no llenan con sus coches el aparcamiento.
etcétera, vemos cómo vuelven la vida imposible, ¿no? Entonces, este proceso de industrialización y la gentrificación del mismo me parece algo importante que cuenta Twin Peaks, ¿no? Es decir, hay una violencia real de la que hablaremos luego que tiene que ver con el asesinato de Laura Palmer y hay una forma en la que emerge lo real. Es decir, que los distintos estereotipos están habitados por una economía de la violencia y de la violencia de género. Pero hay otra violencia, que es esta violencia capitalista, ¿no? Y además, los artífices de este proceso de especulación con el suelo, que son particularmente Ben Horne, el dueño del Western Hotel, y Leland Palmer, que es el padre de Laura Palmer y es el abogado y asesor de Horne, son los mismos artífices, como vemos, que hacen posible un sistema clandestino de tráfico sexual, ¿no? Entonces hay como un link entre esas dos violencias, ¿no? La serie puede leerse justamente como la confluencia de estas violencias, ¿no? Que siempre aparecen justificadas en nombre del progreso, la seguridad, el bienestar, la comodidad, etcétera, pero no por ello dejan de ser menos violentas, ¿no? No por ello dejan de transformar y trastornar el pueblo irremediablemente. Bueno, hablando de Ben Horne y de Leland Palmer, obviamente, pues no podemos no hablar de violencia patriarcal. Twin Peaks critica y subvierte algo que era muy común en el celuloide y los medios de comunicación del momento, que es que se tendía a glorificar la iconografía de los pueblos pequeños como una representación de la buena vida americana. ¿Qué pasa? Que para que Twin Peaks se siga percibiendo como un pueblo ideal y precioso que encaje con esta iconografía de la American Way of Life, Laura debe morir porque todo lo que sabe pone en riesgo que caiga a la fachada. Pero pasa justamente lo contrario. Su muerte expone al pueblo por lo que es, un pueblo donde el abuso y la negligencia campan a sus anchas. Entonces, la muerte de Laura Palmer nos habla de la forma brutal en la que se deshumaniza a las mujeres en Twin Peaks. David Lynch y Mark Frost no tenían ninguna intención de revelar quién había asesinado a Laura Palmer, aunque como vemos en la primera temporada, muchos tenían motivos para hacerlo, sino que a lo largo de las temporadas la serie va revelando el sistema en juego, van revelando la forma en que su asesinato fue producto de todo un engranaje de problemas a su alrededor y no solo de un hombre enfermo y depravado. Bobby, su novio, incluso lo dice en su funeral. Dice: ¿quieres saber quién mató a Laura Palmer? Vosotros lo hicisteis, fuimos todos nosotros. La investigación revela que efectivamente no hay un solo culpable, sino un conjunto de circunstancias que permitieron que su vida fuera permeada por el dolor, la miseria y la violencia. Pero la violencia patriarcal no se acaba con el asesinato de Laura Palmer, sino que se va manifestando como un eco durante las 3 temporadas. Y uno de los aspectos más perturbadores y pioneros de la serie es que desmonta el mito de la familia como espacio seguro. Se nos muestra que justamente es el lugar, la familia es el lugar que permite que se reproduzca la violencia, especialmente mediante la figura del padre o del marido. Aunque Laura Palmer muera, el resto de personajes siguen recibiendo las violencias que recibió ella, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte. Hay un momento en la segunda temporada en el que muere la prima de Laura Palmer, que además la interpreta la misma actriz. Entonces, en ese momento, y además el agente especial Dale Cooper está en el Davoler, se le aparece el gigante y le dice varias veces: "It is happening again", ¿no? Está pasando otra vez, ¿no? Y yo creo que esta pista es muy valiosa porque siempre que pensamos en las estructuras, tenemos que pensar en la repetición. Y creo que esto es una forma muy sutil y muy profunda en la que realmente se consigue expresar cómo esa violencia, una violencia patriarcal, es estructural, le da forma al pueblo, ¿no? Si nos damos cuenta, todos los personajes femeninos son un trasunto de Laura Palmer, ¿no? De un lado, Audrey Horne ocupa la posición de Laura Palmer como chica atraída por el secreto, ¿no? De hecho, hay un momento en que Audrey Horne dice que conoce a Laura mejor que nadie. Además, Audrey recorre los espacios que recorre Laura y rehace el itinerario clandestino, ¿no? Es decir, se emplea en la tienda, en la perfumería, ¿no? En el perfume counter, luego va al One Eye Jack,
Y además hay un momento en el que está a punto de ser violada por su Por su propio padre, claro. ¿No? Sí, es el mismo recorrido. Es que este momento me encanta porque es como, ¿no? la violencia de estos hombres que consumen o que se relacionan con mujeres que tienen la edad de sus hijas, ¿no? Es este momento, o sea, me encanta o sea, el forzar esa trama de esa manera, o sea, qué miedo, pero qué fantasía que David Lynch hiciera esto. Sí. Me parece una maravilla, la verdad. Total. Sí, es muy... Es que es muy escalofriante, sí. Claro, si seguimos con otros personajes, Donna Hayward ocupa también la posición de Laura Palmer porque es su amiga íntima y su doble afectivo. Además es quien lee su diario, es quien intenta acceder a su interioridad y acaba desplazándose hacia su mismo lugar sentimental porque se enamora de James, que era el novio de Laura. Entonces también ocupa la posición de Laura y también está a punto de ser violada y brutalmente agredida por Lillian Palmer, ¿no? Es algo que pasa en la segunda temporada. Total. Se libra porque suena el timbre, básicamente, ¿no? También hay un momento en el que como quiere como personificar este arquetipo de femme fatal. Hay unos episodios que como se pierde un poco ahí, ¿no? Y la ves como un poco poseída incluso. Y sale con un cigarrillo de repente, ¿no? Ya que era totalmente abstemia y tal, no fumaba ni bebía. Y también como queriendo reseguir sus pasos, se pone a trabajar en el Meals on Wheels, que me encanta. Esa me parece el mejor naming, Meals on Wheels. Empieza como a descubrir, ¿no? Como lo que pasaba realmente en la vida de su amiga, resiguiendo sus pasos. Pero totalmente. Sí. ¿Quién más? Bueno, tenemos también a Sally Johnson, que de nuevo ocupa la posición de Laura como objeto de deseo dentro de una red masculina violenta. Sally Johnson sale con Bobby, que era el novio de Laura, y repite el lugar de Laura como chica atrapada en una estructura de sexualización y abuso, ¿no? Además, el marido de Sally Johnson es Leo, que estaba íntimamente relacionado con el tráfico de drogas y con toda la trama, ¿no? En la que Laura se ve atrapada también. Y luego, bueno, Maddie Ferguson ocupa la posición de Laura porque es su doble literal, ¿no? Es la misma actriz, tiene su mismo rostro, la interpreta la misma actriz. La prima. Claro, la prima, y comparte al mismo asesino, ¿no? Que es Lillian Palmer. Claro, de un lado, Laura representa algo así como una falta imposible de colmar, ¿no? Es la mujer ideal, que ni ella misma es y que ella misma detestaba, ¿no? Ella misma le repugnaba esa imagen de chica buena que cumplía en el instituto con la familia y así, ¿no? Pero al mismo tiempo, todas se ven abocadas a ocupar su posición o se ven interpeladas por los mismos mandatos de la feminidad, ¿no? O sea, para mí esto es muy loco ver en un sentido estructural cómo todas van siguiendo el mismo circuito de relacionarse con los mismos hombres, de ser interpeladas de la misma forma, de requerir la validación de un hombre para sentir ellas su valor reconocido, ¿no? La doble vida de Laura Palmer, la chica perfecta versus la chica descarriada, podríamos decir, refleja la presión patriarcal de encajar en roles contradictorios, ¿no? Yo creo que esta es la cuestión. Y por ello, digamos, si la historia de Laura Palmer es la historia de todas las mujeres de Twin Peaks, literalmente la historia de Laura Palmer, que es una historia de violación en el corazón del hogar, se está repitiendo siempre, como decía el gigante, en todo momento, ¿no? Es decir, la violencia de Laura Palmer es estructural, se está repitiendo siempre porque todos los personajes femeninos son socializados, es decir, entran en el juego social por el mismo itinerario que la propia Laura Palmer, ¿no? Entonces la violencia de Laura Palmer se torna algo así como un rasgo perverso de la feminidad en una sociedad patriarcal, ¿no? Y ahí justamente Lillian Palmer, que es la figura del padre ejemplar, además es el representante de la ley, no solo como padre, sino porque es abogado, encarna esos dos mundos, ¿verdad? El paraíso y el infierno, el padre y el violador, el amor y la violencia, la familia, hogar y el bosque, ¿no? Ahí justamente se ve el uso de los espejos en Twin Peaks, luego hablaremos más de ello. Pero curiosamente, además, que esto es más perturbador aún, claro, todos los hombres aman y violan o violentan al mismo tiempo entre comillas, a Laura Palmer, ¿no? Hay un momento en que Audrey le pregunta a Ben Horn si Ben Horn asesinó a Laura Palmer. Y Ben Horn se pone a llorar y le dice que la quería.
Aunque no por quererla dejó que entrar en ese tráfico sexual, justamente, ¿no? Entonces, lo perturbador es que estamos en esta historia de violencia que se está repitiendo siempre, que concierne e interpela, desgraciadamente, a todas las mujeres de Twin Peaks, y sin embargo, todos los hombres dicen que amaban a Laura Palmer, ¿no? Esto es lo que te vuela la cabeza totalmente. Bueno, eso es lo que tiene el patriarcado, ¿no? Que enseña a los hombres a amar mal. O sea, ese es el... Y claro, es... la querías o la deseabas, claro, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, ya hemos introducido un poco el tema, pero queremos hablar de los roles de género de esta serie porque es increíble. David Lynch en Blue Velvet, que es anterior a Twin Peaks, cogió el arquetipo de la femme fatal que estaba muy presente en el cine de los 80 y de los 90, recordad Atracción Fatal, Instinto Básico, y le dio la vuelta con el objetivo de hacer algo que no hacían esas películas, que era humanizar a la mujer en ese rol arquetípico. Eso es lo que vemos en Blue Velvet, en el personaje interpretado por Isabella Rossellini, y en Twin Peaks David Lynch hace eso mismo, pero humanizando el arquetipo de la mujer asesinada. En la escena en la que se descubre el cuerpo de Laura, aparece un cuerpo envuelto en plástico, absolutamente deshumanizado, pero Andy, el policía, se pone a llorar mientras le toma fotos. Aún no se sabe ni siquiera quién es, pero el hecho de que Andy se ponga a llorar y su empatía extrema, y ver su empatía extrema al ver esa escena, ya nos hace tener la sensación de que sea quien sea esa persona, ya es una tragedia, ¿no? Y que ya es algo terrible. Esta chica, a la que ni siquiera conocemos, ya está muerta. Entonces giran el cuerpo con cuidado y les envuelven la cabeza revelando el rostro de Laura Palmer. ¡Qué momento! Humanizando un cuerpo que ha sido brutalizado y convertido en objeto. Entonces, Twin Peaks representa un cambio cultural en la forma de representar a las mujeres, así como en Blue Velvet y en la mayoría de películas de la época las mujeres aparecen como objetos observados por los hombres o en relación a los hombres. En Twin Peaks vemos que las mujeres empiezan a ser sujetos. Vemos cómo a las mujeres se les dan roles más destacados y son personajes que se definen por sí mismos, no sobre el interés que los hombres tienen sobre ellos. De hecho, la mayoría de los personajes protagónicos en esta serie son femeninos. Total. Yo creo que eso es guay porque hay siempre como una alianza entre mujeres que nos permite tener la perspectiva de lo estúpido o lo infantil que es ese mundo de los hombres, ¿no? Entonces, como que ir moviéndose entre esas dos perspectivas, además de las miradas infantiles que hay en medio, como la de Dale Cooper, bueno, como que le da más complejidad, ¿no? a la serie. Es muy guay. Por ejemplo, la relación que tiene Shelley con su marido Leo, que es un maltratador, como decías, la vemos desde la perspectiva de Shelley. O sea, se explica una historia de abuso desde el punto de vista femenino y eso es algo que se repite mucho en la serie. Aunque es cierto que Shelley en las primeras temporadas cae en ese estereotipo como de damisela en apuros, que es incapaz de conseguir su propia liberación si no es con la ayuda de otro hombre, que en este caso es Bobby. Que es un chaval del instituto, no lo olvidemos. Claro, ¿no? Sí. Que pasas de un mal a otro mal. Pero bueno, claro. Al final Bobby en la tercera temporada se redime. Me encanta ese personaje. Sí. Aunque Twin Peaks siempre nos da una puntilla de fantasía, como cuando Shelley dispara a Leo en la primera temporada, una escena que con sus diferencias a mí me recuerda a la de Janice y Archie en Los Soprano, que es una fantasía. Total. Es que, qué fantasía. O sea, hay como una sensación de liberación cada vez que ves a una catarsis así en una ficción. A mí me pasa, que dices... Qué gusto me da, o sea, no disparáis a nadie, pero en la fantasía, o sea, en la ficción es la ficción, pero me da un gusto ver eso. Total. Y ver el disparo de Janice, el disparo de Shelley, madre mía, o sea... Pelos. Sí, gracias. Cosas sobre las mujeres de Twin Peaks. Son guapísimas. ¿Cuál es más guapa? No sabría decirte. ¿Cuál es tu favorita? Shelley. Shelley es tu favorita. Confieso. Shelley y, bueno, en realidad mi favorita es The Log Lady y
In Love with the Log Lady, con la mujer del leño y, por supuesto, porque es la más chula en realidad, Denise. Pero luego hablaremos Denise, increíble. Luego hablaremos de ella. Pues que ya era mi crush cuando era no, ¿cómo se llamaba? En Expediente X. Ay, no me acuerdo. Mulder, agente Sí, Mulder. sí. Super crush, pues aquí, bueno, o sea, me encanta. Pero sí, luego hablaremos de ellas. Hay de ella. Vale, pues las mujeres de Twin Peaks son guapísimas, hemos dicho, son víctimas. Total. Y son indefensas. Y en última instancia siguen dependiendo de los hombres que las salvan si pueden. Y a la vez son los hombres los que victimizan a estas mujeres. Lo que decías, ¿no? Las aman, las necesitan también para poder reafirmar su rol masculino. Sí, para ser adultos funcionales. Exacto. Y a la vez son los que las victimizan, ¿no? Porque hay esta relación pervertida. Total. Audrey, por ejemplo, debe ser salvada por el agente Cooper. Josie es una femme fatal que debe ser salvada por el sheriff Truman. Y a Maddie o Laura Palmer nadie puede salvarla porque justamente su figura paterna, la que es un circo, ¿no? Annie, Donna y Audrey y Shelley deben ser salvadas al final de la segunda temporada, que recordemos que todas, como se presentan al concurso de Miss Twin Peaks, sí. Y la ganadora será la que escogida para sacrificar en esa trama. Con Wyndham Earl, el malo maloso. Exacto, el asesino. Bueno, es que esa trama, bueno. Pero hay algunas excepciones como Denise, como decías, la agente del FBI, que después ya comentaré más a fondo porque es un personaje trans increíble, y Catherine, que es una auténtica bicha. #Girlboss. La Log Lady también, que es icónica, y el personaje de Nadine, que durante su trance de vuelta a la adolescencia sí que es verdad que tiene una fuerza brutal física y la usa contra los hombres que lo merecen. En el caso, ¿cómo se llamaba el marido de la del... Ay, ¿cómo se llama? El marido de la del... Hank. Hank, exacto. Hank, que sale de prisión y su mujer le emplea en la cafetería. Sí, fatal. Increíble. Así que bueno, de alguna manera, aunque Twin Peaks es una mejora respecto a las ficciones de la época, las mujeres en Twin Peaks siguen atrapadas en la narrativa de que los hombres son sus salvadores y que la batalla entre el bien y el mal es una batalla entre hombres en la que la mujer funciona como un objeto de intercambio, pero no como un sujeto activo. Que aquí también siempre hay un toque de ironía, porque cuando vamos al mundo de los hombres y vemos cómo están intentando resolver todos los desaguisados del pueblo, están comiendo rosquillas y teniendo sueños literalmente, o están hablando del Tíbet, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que a mí me parece muy, muy divertido. Y es que los hombres muchas veces son arquetipos violentos, irracionales y caprichosos, ¿no? Como vemos. Pero hay veces también que son muy infantiles, son profundamente infantiles, ¿no? No saben qué hacer, tienen ocurrencias, ¿no? El personaje de Andy es muy particular a ese respecto, ¿no? Entonces, es interesante que cuando está esta pregunta atmosférica de quién nos va a salvar, ¿no? Si mi novio, si mi amante, si el agente del FBI, vemos a los supuestos salvadores que están, ya digo, hinchándose a Donald, ¿no? Entonces es muy divertido, ¿no? Total. Y hay una lectura súper interesante que ve a la serie como una crítica a la nostalgia que en los años 80 se tenía hacia los años 50. Y si os fijáis, hay una estética 50 como muy marcada en algunos personajes. Por ejemplo, el personaje de Audrey Horne, los looks que lleva son muy años 50. Pero el personaje que encarna este rol de género de los 50 de forma como más contundente es Norma, que es la propietaria del café, del diner, que representa a esa esposa fiel y devota que, como decías tú, cuando su marido desgraciado sale de la cárcel, pues lo acepta, lo recibe porque es lo que le toca, ¿no? Porque le toca ser fiel. Y eso es lo que hacían los roles de género en los 50, ¿no? Ataban a las personas a sus obligaciones y a expensas de su felicidad. ¿Tú lo ves esto de la crítica a los años 50 como en plan...? Sí, yo creo que ya de entrada la idea de romantizar un pueblecito de montaña puede tener un aire conservador, ¿no? Es decir, de vuelta a un pasado mítico que se ha perdido, ¿no? Y digamos, ese es el corazón de la nostalgia.
Y yo creo que la nostalgia, aunque sea un afecto profundamente reaccionario, ¿no? Que nos hace amar el pasado en bloque y negar el presente en bloque, es decir, no hace realmente un análisis crítico, claro, genera mucha captación, ¿no? Como genera mucho enganche. Entonces yo entiendo que, sobre todo para el espectador estadounidense, volver a un pueblecito de montaña donde hay trabajos sólidos, trabajos como los de antes, ¿no? El abogado, el gasolinero, el del aserradero, el empresario, ¿no? Son muy arquetípicos, y que al mismo tiempo está ese ambiente cincuentero, ¿no? Pues la cafetería, ¿no? La dicha de comerse un buen trozo de cherry pie con un café por la tarde, como que activan rápidamente el discurso del American Way of Life, ¿no? Es decir, nuestras sanas costumbres americanas, estadounidenses, se están perdiendo en esta ciudad, ¿no? Como que genera un afecto muy antiprogresista y sobre todo muy acrítico, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que ahí está, digamos, la trampa o la estrategia, que es un poco de caballo de Troya, ¿no? Claro. Que es una imagen que Monique Wittig usaba para pensar políticamente la literatura. Es decir, David Lynch y Mark Frost se meten en nuestro salón, pero no solo se meten en nuestro salón, es decir, pasan desapercibidos junto a Melrose Place, Salvados por la Campana, Sensación de vivir tal cual, pero además se meten en nuestro inconsciente de realismo capitalista, las cosas están bien como son y los jóvenes las van a perturbar, la tecnología las va a perturbar, el avance del tiempo las va a perturbar, y una vez, digamos, nos tiene a todos en el bolsillo, ahí empieza el delirio, ¿no? Ahí empieza un asesinato brutal, enanos bailando, gigantes, un FBI que recurre al Tíbet, es decir, nadie al volante. Entonces, sí, yo veo mucho. Bueno, depende de quién, te diría que sí que está al volante, ¿eh? Pero luego lo comentaremos. Porque Luego a ti te encanta criticar a Dale Cooper, y yo soy una defensora férrea de Dale Cooper, por lo menos en la primera y la segunda temporada. Pero sí que fantasía, claro, y es verdad que en los 80 pues esta nostalgia a los 50, que era justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los roles de género se habían vuelto como a afianzar, ¿no? en estos roles patriarcales. Las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que volver a sus al rol doméstico, encerradas en casa con esos vestidos que no las permitían hacer un trabajo, pues lo que dices, ¿no? Estos trabajos arquetípicos que tuvieron que asumir durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban fuera. Es muy guay que hagan esta crítica, y además como de esta forma como velada, ¿no? Pero a mí me parece que sí que está allí, que es bastante consciente, ¿no? Bueno, y que muestra justamente que, por decir estos palabras, una de los pilares fundamentales de eso que Mark Fisher llama el realismo capitalista, es decir, ¿no? La idea de que la lógica capitalista es percibida como una ley natural y por tanto nos podemos quejar, pero nunca la vamos a intentar cambiar. Señalar que, como decía, uno de los pilares del realismo capitalista es el realismo doméstico, es decir, es la privatización de los trabajos reproductivos, su invisibilización y su naturalización en las figuras de la mujer, ¿no? Entonces aquí aparece la figura perfecta de la madre esposa o de la cuidadora de hombres. Quizá la figura de Sarah Palmer, que siempre está en su casa en la primera temporada, nunca sale del hogar, aunque esté allí. Claro, porque está... Sí, porque está jodida, que le ha matado a su hija. Claro, pero podría encontrar, por ejemplo, estructuras de apoyo en otras mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, el personaje de la madre de Donna, sí, que parece como la familia más perfecta, y luego resulta que el padre de Donna no es su padre, no es su padre biológico. No es el que ella creía que era su padre biológico, sino que es Ben Horn. Total. O sea, que me gusta que incluso, o sea, lo guay de esta serie es que incluso el rollo, o sea, esta faceta de culebrón, de telenovela, de triángulos amorosos, de líos, siempre están enmarcadas en una crítica del tradicionalismo. Claro, o sea, total, que están al servicio, obviamente que son tramas suculentas y es drama, pero el drama siempre está al servicio de mostrar esta escatología, ¿no? Que sustenta este tradicionalismo. Y también por lo que decíamos antes, claro, Donna Hayward, que es la niña bien, es un personaje típico de una serie de instituto.
y su familia es una familia típica de la niña bien, ¿no? Que no le dejan salir a partir de cierta hora, etcétera. Pero de repente esa trama perfecta de coming of age, de trama del instituto, colisiona con los enredos, ¿no? Y entonces el especulador dueño de un hotel, que al mismo tiempo tiene una trama de tráfico sexual, es el amante de esa señora, ¿no? Entonces, digamos que el garante del realismo doméstico en una lógica, que es esa esposa fiel, que está siempre en casa y que cuida de su hija, y el garante del realismo capitalista de otra trama, que es Ben Hur como el empresario y hombre de éxito, como que se boicotean entre ellos, ¿no? Que es lo que tú decías. Por supuesto, eso genera mucho drama, nos da muchas ganas de verlo, misterios que se resuelven y así, pero ese morbo siempre tiene una lectura política de señalarnos que las cosas no son como queremos que son, ¿no? Que ese pasado mítico o que las estructuras familiares y sociales no son ni tan sólidas, ni tan buenas, ni tan racionales como se nos presentan cuando aprendemos a creer en ellas. Qué fantasía. Es que todo esto yo no lo vi cuando vi, o sea, ¿sabes? O sea, es una lectura que he hecho ahora viendo la serie ahora, o sea, por eso, y a mí me gustaba mucho, pero como... ¿Me entiendes qué quiero decir? O sea, hasta que no he tenido las herramientas para... O sea, me hace pensar hasta qué punto es el caballo de Troya, porque... ¿Me entiendes? Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo. O sea, cuando la ves, yo creo que al principio es como pura fascinación, ¿no? Pues esos sueños, estos personajes erráticos, esa especie de metaconfusión, es decir, que tú estás confundido porque los personajes de la serie también están confundidos, no saben lo que les pasa ni dónde están, ¿no? Como que ves que es incluso la música la que los va llevando de un sitio a otro. Entonces, yo creo que ese primer no saber es valioso porque se instaura, digamos, en la cultura afectiva del espectador algo tan sencillo como que las cosas no son como parecen, ¿no? Como que la violencia aparece en el lugar más desconcertante y siniestro. Y luego sí, ya, pues, bueno, segundos visionados o con la distancia histórica, ¿no? De ya más de 30 y 40 años, como que permite ver justamente esta especie de juego de ajedrez, ¿no? Donde todas las piezas se van orquestando para contribuir al caos, ¿no? Claro. No puedes no verlas, ¿verdad? Dejan huellas que no se borran fácilmente. Juegan como si el tiempo no fuera con ellos. Sin decir una palabra, pero aún así te obligan a parar y mirar. Se quedan en tu cabeza, mucho después de que el show termine. Por más que las persigas, simplemente siempre estarán un paso por delante. Superstar. Superstar, de Adidas Originals. Bueno, una vez comentados los roles femeninos, vamos a comentar los masculinos porque es que son una fantasía. Hay muy buenas representaciones masculinas en la serie. Sheriff Truman, Ed, James, Gordon Cole, Pete, Andy, Hawk, son personajes que son modelos muy positivos, ¿no? Dale Cooper, desde mi punto de vista, siendo el mejor de todos, es un hombre que sabe conectar con los demás, trata a todos por igual, respeta las costumbres, mantiene una mente muy abierta y flexible y sin prejuicios, hace caso a la intuición, que eso es algo muy femenino, que es, bueno, ya sabéis que se dice que la inteligencia de las mujeres es intuición, mientras que la inteligencia real, la de los hombres, es la lógica. Entonces, Dale Cooper es femenino, muy femenino en este sentido, ¿no? Y algo que me gusta mucho de Dale Cooper es que tiene un lado infantil y disfrutón, algo que se supone que un hombre no debe ser, porque un hombre no debe ser un niño. Aquello que convierte un hombre en un hombre es que no sea un niño, que no sea un homosexual, que no sea una mujer, ¿no? Y también tiene una ética intachable porque recordemos que rechaza enrollarse con Audrey porque sabe que está mal. O sea, decir, que yo diría, ver minimum, no liarte con una chica de 18 años que está en un estado mental y familiar ultra vulnerable, pero siendo una serie de los 90, pues siento que está muy bien. Fijaros que la gente buena de Twin Peaks es buena porque cuando se encuentra ante un dilema toma la decisión correcta, ¿no? Y es cierto que Dale Cooper es un personaje disfrutón que se deja maravillar por la cultura estadounidense, se deja maravillar por lo que le ofrece el pueblo, ¿no? El café, el cherry pie, los donuts, los bosques y sus árboles, su gente,
pero no deja que eso le impida ver y reconocer la mierda que hay por debajo, ¿no? Que eso, los aspectos como problemáticos de la cultura estadounidense, que eso es lo que me parece como súper guay de Dale, que no rechaza todo, sino que tiene la capacidad de ver y la capacidad de estar presente y de ver las cosas un poco como son, ¿no? En realidad se puede interpretar a Bob como la influencia negativa del patriarcado sobre los hombres, porque fijaros que en la serie los hombres poseídos o atraídos por el mal actúan exactamente como lo hacen los hombres bajo las lógicas patriarcales, ¿no? Son hombres que toman lo que quieren porque se ponen por encima ellos de los demás, explotan a los demás, son arrogantes, son egoístas y ejercen el poder y el control a través de la violencia. Estos hombres que podrían ser buenos hacen cosas terribles, ¿no? Bob corrompe a los hombres igual que lo hace la masculinidad hegemónica. Leo Johnson, Ben Horn, Leland, Hank, los hermanos Renault. Y en la tercera temporada, el hijo de Dale Cooper malo y Audrey Horne, que es el peor personaje masculino de todos, porque es muy fuerte lo que hace este tío. Y luego, si te acuerdas, está ese momento en el que uno de los seres dice: nunca habría esperado que en este pueblo nos encontráramos como contacto con los extraterrestres, desapariciones misteriosas, ¿no? Es todo muy, muy extraño y no lo puedo creer, ¿no? Y le responden: bueno, ¿y realmente puedes creer que un padre asesine y viole a su hija, ¿no? Es decir, que toda la razón, ¿no? Albert da ahí en el clavo cuando... Sí. De hecho, es el momento en el que Albert dice esto, justo exacto, después ¿no? de... Sí. Cuando se conecta, digamos, toda esta trama de ficción y onírica como una forma de hablar por otros medios de esa violencia brutal, digamos, patriarcal y capital, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Aunque es verdad que he estado diciendo que hay muy buenos referentes de masculinidad en la serie, es verdad que ninguno se libra de ser un poco cerdo. Porque recordemos que cuando aparece una tía buena, o sea, no hay ningún personaje que se libre de echar una miradita guarra, sobre todo cuando aparece el personaje esta chica que es como la femme fatal, que se casa con el viejo. Con el alcalde y después con el hermano. Me meo. Pero sí, todos son un poco cerditos. Ed no, porque Ed es un hombre fantástico, es el hombre perfecto. Durante 25 años Ed está profundamente enamorado de Norma, pero no ha querido abandonar a su mujer Nadine, no por un tema de deber o de obligación, sino porque no quiere abandonar a Nadine, ¿no? Él sabe que Nadine es una persona vulnerable, que lo necesita, entonces Ed decide voluntariamente quedarse a su lado, ¿no? ¿Por qué? Porque Ed reconoce a su mujer, tiene la capacidad de verla, ¿no? La respeta y piensa en el bienestar de Nadine, ¿no? Otra vez, lo que decíamos, ¿no? La gente buena de Twin Peaks es buena no porque sí, sino porque cuando se encuentra ante un dilema y tiene que decidir, pues decide tomar la decisión correcta. Y eso es lo que hace Ed quedándose al lado de Nadine, ¿no? Y esto al final, para Ed, tiene su recompensa, porque en la tercera temporada, Nadine, cuando ya ha encontrado la fuerza para sostenerse por ella misma, decide reconocer a Ed a todas las cosas buenas que ha hecho por ella y lo libera, ¿no? Le dice: ahora sé que has estado todo este tiempo enamorado de Norma. Sí, te agradezco que te has quedado, pero ya eres libre, ¿no? Así que por fin Norma y Ed pueden estar juntos en una escena increíble que tenemos que comentar, porque es este momento en el que Ed va corriendo, después de que Nadine le diga esto, Ed va corriendo a la cafetería y le dice a Norma: ya soy libre. Claro, cásate conmigo. Claro. Entonces ella le dice: lo siento, tengo una reunión. Entonces él se queda sentado ahí en plan: ¿qué cojones? Loser. Sí, en plan, he perdido la mujer de mi vida después de 25 años
Y Norma tiene una conversación con un señor que es quien le ha ayudado a hacer el franquiciado de su cafetería, ¿no? Entonces el tío, es muy interesante lo que decías de realismo capitalista. Claro, retomamos aquí, sí. Sí. ¿Quieres contarlo? Sí, claro. Este señor no solo es el novio de Norma. Se han liado. Sino están liados y así. Pero es el que, ¿no? Siempre como amor y negocios ahí perversamente reunidos. No metes la polla donde metes la olla, como dice Tony Soprano. Es el señor que le está ayudando efectivamente a franquiciar su negocio. Y en esa escena, el tipo le dice, bueno, los restaurantes van de maravilla, salvo uno que tiene pérdidas, que es este. Dice, creo que tendrías que usar ingredientes de peor calidad, rebajar las cantidades. Y entonces Norma le dice, no, pero si aquí siempre lo he hecho todo casero, todo es ecológico y orgánico, local, kilómetro cero, no sé cuántos, ¿no? Entonces, en esa conversación hay un momento en el que Norma le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te vendo mi parte, tú te quedas con las franquicias, yo me quedo con mi cafetería de siempre y mantengo, digamos, fiel a mi gente, fiel al pueblo de Twin Peaks y nuestra relación se acaba, ¿no? Y justamente en ese momento donde se rechaza la gentrificación del pueblo y al mismo tiempo ese amor empresarial, aparece el plano de Ed mirando al vacío, removiendo la cuchara sobre su café y sobre su hombro se deposita la mano de Norma y se giran y por primera vez, en primer plano, sellan y proclaman su amor con un beso apasionado, lleno de no sé cómo decir, de alegría, de ilusión, no sé, del amor más ligero y más profundo que podemos encontrar, ¿no? Y esto, o sea, me encanta esta historia porque lo que está diciendo es, el amor es importante, pero no a costa de todo. O sea, no a costa de cualquier cosa. O sea, no, es una crítica al amor romántico también, ¿no? Sí. O sea, puedes amar a alguien, pero eso no significa que tengas que joder al resto de las personas que están en tu vida y que han formado parte de tu vida o las personas que te necesitan. Sí. Y creo que está muy guay porque sí que el momento en el que, bueno, reví la escena y antes de que Norma le afirme que le interpele, le diga que sí que se va a casar con él, sufres diciendo, claro, es que esta tía lleva 25 años esperando, pues es normal que se haya cansado. Y es como, no, Norma tiene la capacidad de ver que Ed ha hecho lo correcto cuidando de una persona que, o sea, estando al lado de Nadine, porque es una persona que con una salud mental muy frágil que necesitaba a Ed a su lado, y él, aunque no la ame en ese sentido, pues ha decidido quedarse a su lado. Y creo que hay algo muy bello en esta noción de amor no narcisista y en ese sentido amor no romántico, porque aunque Ed y Norma no puedan consumar su idilio amoroso, en ningún momento dejan de participar en una red de cuidados que es la red del pueblo y no dejan de interpelarse y de tratarse bien en tanto que agentes del pueblo, pues en un caso en el servicio de la cafetería, en otro caso en el servicio de la gasolinera, pero también con la gente que tienen en común, porque Ed cuida de Nadine, pero también de James Hurley, que es su sobrino, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una forma de pensar el amor desligada de un proyecto narcisista de realización personal individual, ¿no? Es decir, aunque nuestro amor no pueda consagrarse, mantenemos esta red de cuidados, nos seguimos apreciando, nos seguimos interpelando, no hay una separación dramática y así, seguimos viviendo y tratándonos bien, y hay un momento donde la oportunidad es propicia precisamente porque amor y cuidado confluyen, ¿no? Es decir, si Norma hubiera seguido con la franquicia y se hubiera ido con este señor, ahí estaríamos como en este paradigma de realización personal a través del trabajo y del trabajo. La polla donde te metes la olla. Claro, y del trabajo y el amor como espacios para un proyecto individual, justamente, ¿no? Por eso el amor empresa. Entonces, este gesto lo veo muy, muy bello, ¿no? Y también hay algo que hace que el protagonista de la serie, y me desvío un poco solo con un comentario, sea realmente como the people of Twin Peaks, ¿no? Como la gente de Twin Peaks, ¿no?
lo vemos aquí, ¿no? Con esta decisión en favor de la gente de Twin Peaks. Y lo vemos también, aunque hablaremos después, pero quiero mencionarlo tan solo, ese aparcamiento de la trucha gorda que sale en la tercera temporada, que está lleno de caravanas y de casas móviles donde vive gente, ¿no? Es decir, tras 25 años y un proceso de gentrificación absolutamente avanzado que ha destruido la habitabilidad de ese terreno, o vemos una especie de McMansions, ¿verdad? Donde vive la mujer de Ben Horn, o sea, los ricachones, o vemos a la gente de Twin Peaks, ¿no? Salt of the Earth, que viven en esas caravanas, ¿no? Que es este personaje de Harry Dean Stanton, por ejemplo, que es genial, ¿no? Entonces, como que siempre, pese a todo, con todas las violencias, las fantasías, hay algo de hacer una historia desde la base, ¿no? Desde la base y por la base, que es la gente llana, la gente banal, la gente básica de Twin Peaks. Eso me parece muy guay y creo que cuando triunfa el amor de Ed y Norma, triunfa también la gente de Twin Peaks. Total. Y además lo que decías de que los personajes masculinos que caen en, o sea, que tienen trabajos más arquetípicos, ¿no? El abogado, el empresario, el psiquiatra. El policía, son, sí, claro. Son chunguillos. O sea, quiero decir que no. Ed no busca. Ed trabaja, tiene una gasolinera, que es un trabajo muy, ¿no? Pues muy normal, muy de clase media. Y o sea, no busca worker, de clase trabajadora total. No busca realizarse a través del trabajo, porque lo que le realiza es cuidar de la gente. Total, ¿no? sí. Y ese es un poco bueno, es que Ed me encanta. Entonces, esta trama de Ed con Norma y con Nadine es un mensaje que nos está dando Twin Peaks muy claro y muy clave, ¿no? Que para que el mundo sea bueno, las mujeres deben ocupar un espacio entre iguales en la sociedad y en las relaciones con los hombres de sus vidas. Total. Entonces, bueno, es que David Lynch dándonos una lección desde los años 90, desde el más allá, una lección fantástica y maravillosa, la verdad. Y creo que son muy... Quizás los personajes femeninos no están tan bien construidos porque caen en estos estereotipos que decíamos, pero los personajes masculinos, o sea, David Lynch tenía clarísimo cuáles eran los deseables y cuáles no. Total. Y si algo hizo bien David Lynch y Mark Frost fue justamente el personaje de trans, que es Denise, que es increíble. De hecho, no sé por qué he dicho David Lynch, porque el personaje de Denise fue justamente creado cuando David Lynch estaba fuera y es de los pocos elementos de la trama que nos permiten aguantar durante esos episodios, porque es verdad que eso, ¿cómo le llamabas tú? El desierto. Sí, el éxodo por el desierto. El éxodo por el desierto, porque hay unos episodios en los que David Lynch no está y bueno, y que hicieron unas guarradas allí. O sea, más o menos desde el episodio 7, 8 que obligan a desvelar. De la segunda temporada. Sí. Que obligan a desvelar quién mató a Laura Palmer, hasta el antepenúltimo capítulo. Sí, bueno, David Lynch también estaba como muy ocupado con el rodaje y luego con la promoción de Corazón Salvaje, precisamente. Bueno, y ahí hay un momento donde aparece entonces una serie de guionistas de estudio que empiezan a introducir muchas tramas de una forma como muy apresurada. Y muy soap opera también el rollo, ¿eh? O sea, eso sí que es telenovela full mode. Sí. Sí, pero ahí justamente, digamos, yo creo que la serie se despolitiza mucho, pero porque esos universos incongruentes que convivían en sus contradicciones y que generaban toda serie de ruidos y confusiones se separan del todo, ¿no? Entonces empieza a haber una trama como medio alienígena, medio secreta, y luego otras tramas de soap opera, ¿no? Sí. Entonces, justamente esa disociación es lo que le hace perder a la la serie. Es como si la hubieras visto así en un chasquido, ¿no? Sí. La tensión, el misterio y el desconcierto. Sí. Pero allí aparece Denise, que es un personaje increíble y todo parece indicar que aunque David Lynch no creó el personaje, le gustó muchísimo porque lo vuelve a situar en la trama en la tercera temporada, que recordemos que Denise es la directora de Hall FBI, ¿no? O sea, es una girl boss total.
Denise es un personaje muy reivindicado por la comunidad de mujeres trans. Su personaje es pionero en la representación positiva de las mujeres trans y es muy interesante porque introduce en la serie un concepto muy postmoderno que es el de la performatividad de género y la idea de que el género no es algo fijo. Denise aparece en escena como una agente de la DEA a mediados de la segunda temporada para ayudar a nuestro querido Dale Cooper. Cooper se sorprende porque se esperaba a su amigo y compañero Dennis y Denise, claro. Eso es. Y o sea, a un hombre, básicamente, pero después de un momento de confusión, al ver a Denise, ¿no? a una mujer, pues acepta su transición y se ajusta a las nuevas circunstancias sin más problema. Sin problemas, sin preguntas, sin cuestionamientos. Sí. Otro gourmet verde para Dale Cooper. Denise es un personaje trans competente y brillante al que se le permite simplemente ser ella misma, algo muy alejado del tipo de representaciones de la época en la que las mujeres trans eran o bien un chiste o directamente eran las villanas trastornadas. No sé si os acordáis de Ace Ventura, que el Ace Ventura se enrolla con una agente forestal que al final se revela que es un hombre, es un hombre. En la película se enmarca como que se revela que es un hombre y el momento en el que Ace Ventura se da cuenta empieza a vomitar y todas las personas de la sala empiezan a vomitar. O sea, es una cosa muy fuerte. Que viéndolo ahora, o sea, duele mucho, ¿eh? O El silencio de los corderos, total. Que recordad que la asesina es una mujer trans psicópata que mata a mujeres para hacerse un traje femenino con su piel. O sea, muy fuerte. La estigmatización ahí. Entonces, algo que humaniza mucho a Denise es cuando le explica a Dale cómo llegó a descubrir su identidad de género. Algo súper pionero en el cine, o sea, en lo audiovisual, ¿no? De la época. Le explica que estaba en una operación que implicaba travestirse para ir de incógnito y así haciendo de drag, o sea, es muy fuerte, o sea, jugando con los límites del género y de la performatividad, es cómo descubre que es una mujer. Además, durante esa conversación, Dale se equivoca y se refiere a ella por su nombre antiguo y ella lo corrige amablemente, ¿no? Le dice, hostia, Denise, ¿sabes? Y es como, wow, increíble, ¿no? Súper pionero, años 90. Total. Entonces también el drag va apareciendo en la serie en diferentes momentos. Sí, o sea, yo creo que este es el más interesante por todo lo que has señalado, el más valioso por esa naturalidad ante estos equívocos o ante una transición de género que se revela, ¿no? Con la apertura de una puerta. Pero sí que es cierto que también en algún momento, pues por ejemplo, Windom Earle, que es el malo maloso, siempre se está disfrazando de otros personajes del pueblo y recurrentemente se transviste. Entonces aquí hay un cliché un poco cuestionable que es la idea de que el malo, como el demonio, es el que engaña y el que se disfraza, ¿no? Y para ello, por ejemplo, Windom Earle, cuando perpetra el gran crimen que acaba con Annie, la enamorada del Cooper, está disfrazado de la mujer del leño, ¿no? De la Log Lady. Y otro momento interesante de así drag, no tan interesante como decía, como el de Denise, es cuando Catherine supuestamente muere quemada en el aserradero, pero luego aparece un personaje misterioso que es el señor Toyomura, que de nuevo compra con capital extranjero el aserradero, es decir, es otro inversor extranjero, y entonces Catherine engaña a Ben Horne disfrazándose de Toyomura para recuperar el aserradero, ¿no? Y es solo cuando cambia de voz ante su marido, ante Pete, que se desvela como Catherine, ¿no? O sea, estos dos momentos, ¿no? de travestismo aparecen también, son dos momentos claves para dos partes en concreto de la trama, pero claro, no tienen nada que ver con el otro, ¿no? Porque aquí justamente estos momentos no aparecen como una transición, aparecen como un disfraz. El disfraz aparece como la expresión del engaño y el engaño, digamos, es el índice de la malicia del personaje, ¿no? Clásicamente, ¿no? El demonio es aquel que te engaña, aquel que te miente, ¿no? Aquel que adopta otras formas, ¿no? Y eso es lo que le pasa lo que hacen Catherine y Windom Earle.
que se disfrazan, es decir, que son endemoniados para conseguir lo que quieren. Pero bueno, como en esa trama estamos en el éxodo por el desierto, pues aparecen diablillos engañándonos y tentándonos, ¿no? Pero también recuerda el momento en el que Denise se trasviste también. Hace crossdressing para como un agente masculino, o sea, para hacerse pasar por hombre. Eso es como muy... ¡Wow! Muchas capas ahí. Sí, muchas capas ahí, sí. En esa otra trama, para salvar a Dale Cooper, de hecho. Total, sí. Qué fantasía. Bueno, entonces Denise vuelve, como hemos dicho, a la tercera temporada, 25 años después, como una completa girl boss, se ha convertido en la jefa del FBI y tiene una conversación icónica con Gordon Cole, que es David Lynch, en la que Gordon le dice una frase icónica que ha resonado mucho en la comunidad trans. Dice: cuando te convertiste en Denise, le dije a todos tus compañeros del FBI, esos payasos cómicos, que arreglaran sus corazones o se murieran. Boom. Que eso, bueno, además, no es solo que David Lynch rescata a este personaje que no fue creado por él en la segunda temporada y la vuelve a colocar 25 años después, sino que 25 años después, en 2017, la reconoce, ¿no? Y cómo construye esta narrativa dilatada en el tiempo y esa relación. Claro, y que le dice esto, ¿no? Yo en su momento te defendí ante el FBI y ahora eres machismo del FBI. Claro. Y ahora eres la directora de... La jefa de todo esto. Sí, increíble. Y también hay un momento en esa conversación en la que dice que ella le dice, hostia, es un poco problemático que hayas escogido justamente esta gente tan guapa del FBI para acompañarte. Y le dice, yo como mujer, a mí me parece un poco... ¿Sabes? Como que ya la propia serie la identifica y la sitúa como una mujer que empatiza con otras mujeres, ¿no? O sea, como que le da una profundidad muy bestia al personaje. Sí. Y luego ahí Gordon Cole le dice algo así como, bueno, ya sabes cómo soy. Que es el momento. Bueno. Porque como elige a la más guapa, que por otro lado súper competente, súper top. No sé si David Lynch qué parejas tuvo, porque o sea, como que en la serie ya se le ve que es un poco cerdito, ¿no? O sea, porque la forma le encantan las mujeres bellas, la forma como las retrata, el personaje este del FBI, esta gente que es guapísima, creo que es como Tammy. una... Tammy se llama. Tammy, que es como... ¿cómo se dice? Creo que era como una mentorada suya fuera de... Es cantante esta chica, y era una mentorada suya fuera de la serie, entonces la metió allí, pero que es una tía que está, bueno, la persona más autoconsciente y performativa que he visto, o sea, tiene una feminidad muy, muy performativa y como muy femme fatal, ¿no? Pero bueno. O sea, hay estas cositas. Estas cositas de David Lynch, pero bueno... No se puede exigir la perfección, ¿no? Bueno, las señalamos y las estudiamos junto con las demás, sí. Bueno, pues esto es un personaje, Denise es un personaje muy reivindicado de la serie y esta escena que comentábamos más. Pero no podemos no comentar el tema de los dobles que está tan presente en la serie. Bueno, ya hemos ido introduciendo este tema hablando de estos disfraces de Catherine y también de Wyndham Earl y ahí señalando también cómo en el momento en el que el personaje de una trama se cuela en otra, no puede sino experimentar un extrañamiento y una pequeña crisis de identidad. Ciertamente Twin Peaks ya desde su nombre piensa en pares, ¿no? Y toda la estructura de ese universo está pensada siempre desde la figura del par o de la pareja, ¿no? Tenemos el pueblo y el bosque, el diner y el burdel, el hogar y el hotel, la realidad y el sueño, la logia blanca y la logia negra. No, el doble no es que aparezca dentro del mundo de la serie, sino que es la forma misma en que el mundo está construido, ¿no? Voy a comentar algunos dobles más, porque una vez te empiezas a fijar, empiezan a proliferar, ¿no? Yo no me había fijado en esto y la verdad es que me petó la cabeza, ¿eh? Claro. O sea,
Tenemos, por supuesto, los dobles de Laura Palmer, que son Maddie Ferguson, ¿no? Su prima, que es la misma actriz, la Laura pública y la Laura secreta, Leland Palmer y Bob, Dale Cooper y todos sus dobles en la tercera temporada, Annie Blackburn, que es un trasundo de Caroline Earle, Catherine Martel y Mr. Toyonura, Audrey Horne y Laura Palmer, James Harley y Bob Briggs, porque son los dos novios de Laura. Hay dobles también de espacio, no solo de personajes, pues tenemos el hogar versus el hotel, el pueblo versus el bosque, el Double R Diner versus el One Eye Jack versus el casino. Muy interesante esta, ¿eh? Claro, Twin Peaks, que es el pueblecito, versus Pearl Lakes, que es el pueblo de vacaciones, donde además Leland Palmer conoce a Bob en una trama que pues, se sugiere que es una trama de abuso infantil, el aserradero y el burdel. También hay dobles de estructura social y económica, porque hay 2 libros de contabilidad en el aserradero, está la superficie idílica del pueblo y el fondo siniestro. Hay un doble muy divertido que es, de un lado, el café y la tarta de cerezas versus las drogas y el alcohol. Son 2 absolutos excitantes que le dan sentido a la vida. Y luego, por supuesto, otro doble muy valioso es Twin Peaks y la serie de televisión que van viendo los personajes durante la primera temporada, que se llama Invitation to Love, ¿no? Ahí hay otro doble, porque muchas veces Invitation to Love avanza lo que está ocurriendo en Twin Peaks, ¿no? Entonces, esta cosa barroca de una serie dentro de la serie que tiene la verdad del exterior es una forma también de dobles, la investigación policial y la investigación visionaria. Es decir, todo el tiempo están estos dobles habitándose entre sí y pugnando por usurpar un lugar en la realidad, ¿no? Incluso te diría la investigación como oficial en plan, ¿cómo se llama? La Sociedad del Bosque y la policía. Claro, tenemos la investigación policial, las pruebas, las huellas y la investigación visionaria, o sea, los sueños y lo que nos dicen los gigantes y los búhos. Y luego además está esta sociedad de amigos del bosque, ¿no? Que es una sociedad secreta que es el correlato de Twin Peaks, pero también el correlato de la oficina de policía, ¿no? Porque es un orden moral por encima de la ley, ¿no? Y hay una escena de la primera temporada que me parece exquisita, deliciosa y que muestra muy bien cómo el motivo del doble, ¿no? Ese motivo del gemelo, ¿no? Twin Peaks, articula toda la serie, y el hecho de que es su indecidibilidad lo que genera misterio, enigma y lo que permite politizar la serie como un mensaje contra la violencia patriarcal, contra la especulación inmobiliaria, en favor de ciertas actuaciones ante dilemas morales, como señalabas antes. Hay una escena muy bella y es que están los hermanos Horne, que son Ben Horne, el dueño del hotel, y Jerry Horne, que es un poco su hermano díscolo, cabra loca. Tutureta. ¿Cómo se llama esto? Que está cucureta o tutureta. Bueno. Es que no sé hablar español a veces. Están estos 2 hermanos examinando ante el fuego en una hoguera, ¿no? El elemento del fuego es importante, por supuesto, los 2 libros de contabilidad del aserradero, ¿no? El aserradero tenía un libro de contabilidad, digamos, verdadero, que es el que mostraba que el aserradero estaba en quiebra, y uno falso que mostraba al aserradero de forma más o menos como un negocio que, aunque con pérdidas, se mantenía estable, ¿no? Entonces hay un momento en el que se preguntan cuál de los 2 quemar, si el verdadero libro de contabilidad o el falso. Cualquiera de las 2 opciones trae pérdidas y beneficios, ¿no? Es decir, si borran el libro falso, pueden señalar que el aserradero está en quiebra y comprarlo fácilmente, pero eso puede traer problemas después con la ley, y al revés, ¿no? Es decir, si se quedan con el verdadero no tienen coartada para quemarlo, etc., ¿no? Está la cuestión. Entonces, no saben muy bien cuál quemar. Y hay un momento en el que Jerry le dice a Ben, bueno, mientras decidimos cuál de los 2 vamos a quemar, ¿por qué no asamos estos marshmallow en la hoguera? Entonces la decisión queda como aplazada, y el fuego, en lugar de decantar por uno u otro, sirve para ese momento de diversión donde se ponen a quemar ahí estas nubecitas, ¿no? Estos marshmallows, ¿no? Entonces, para mí, esta escena como que condensa una de las lógicas centrales de Twin Peaks, a saber, la imposibilidad de separar limpiamente los opuestos, ¿no? Es decir, la gracia de Twin Peaks es que mantiene esa indecibilidad, ¿no? Es decir, que las 2 cimas del pueblo
arrojan sombras una sobre la otra, ¿no? Ninguna tiene perfectamente una zona desolana, ¿no? Por seguir esta metáfora. Lo verdadero y lo falso, la ganancia y la pérdida, el crimen y el placer aparecen atrapados en una zona de indecisión estructural, ¿no? Esta es la gracia. Y justamente el fuego figura precisamente esa ambivalencia. Ilumina y destruye, calienta y abrasa, produce intimidad y amenaza a la vez. Y por eso justamente uno de los grandes lemas de Twin Peaks, que aparece además en la película que se hizo después de la segunda temporada, es, como todos y todas sabréis, fuego camina conmigo, ¿no? Fire walk with me. Que es una apelación a la fortuna, es un reconocimiento de que hay cosas que la voluntad humana no puede decidir y que el intelecto no pueden entender, y es una vocación a que la fortuna esté de nuestro lado, si se quiere, ¿no? Entonces me parece muy valioso, ¿no? Que ese fuego nos recuerda constantemente que... Pedantería, momento de pedantería. Como decía Paul Eluard, hay otros mundos, pero están siempre en este. Y en este mundo el fuego sirve para el horror y también sirve para la fantasía, como deshacer un marshmallow mientras para poder disfrutar de lo que la cultura norteamericana tiene que ofrecer. Es que eso es muy... Eso me encanta, esa forma como de dar, como colocar cierta ociosidad en la serie, siempre los donuts, el café, el cherry pie, just a great cup of black coffee. Total. Me encanta ese momento de once a day, every day, once a day, give yourself a present. Total. Es como esta cosa de la ociosidad de la vida, de la American way of life, que tiene mucho esto, ¿no? Porque si no, ¿qué les queda a los estadounidenses? Y yo creo que este momento, aunque no sea, digamos, tan dramático como las violencias que hemos comentado, ni tan espectacular como los sueños, ¿no? Un gigante, aparece un caballo en tu habitación, no sé qué, también es un momento contra el realismo capitalista, porque disturba la lógica del realismo laboral, ¿no? Es decir, la vida no tiene sentido si no puedes parar. La vida no tiene sentido sin esa holgura en el que por un momento te detienes, lo paras todo y puedes relamerte en lo más insignificante, en lo más banal. No es como si hubiera algo en el café, mutatis mutandis, y en ese momento como que muestra el lujo público, ¿no? Es decir, es algo muy bueno de lo que cualquiera en cualquier momento puede disfrutar, es asequible, es para todos, ¿no? Como que puede encarnar como esta infraestructura de vida buena de la que todos podemos participar, ¿no? Y que no es consumible, todos la usamos porque no le pertenece a nadie. Entonces, esta vindicación de tómate un respiro, de cualquier día, siempre, fantasía. Para un segundo, como date esa holgura, claro, ¿no? Suspende por un momento el personaje que eres, tu profesión, tus funciones, tus deberes, sí. Y disfruta de lo mínimo, ¿no? Disfruta de este café, de esta puesta de sol, de ese árbol. Entonces, sí que es cierto que Dale Cooper, como personaje inoperante, por lo que decías antes, sí, es muy poderoso, porque quizá es de los pocos que tiene la capacidad de parar siempre, porque se fija en el árbol, el tipo de árbol que todos los personajes del pueblo tienen ya más que visto. Claro. Porque se fija en lo exquisita que está la tarta de cerezas. Porque hay un momento en el que se permite quitarse la ropa del FBI y ponerse las camisas de cuadros y los chalecos de los pescadores del pueblo, ¿no? Como, sí, incluso piensa en mudarse en el pueblo. Sí, totalmente, en comprarse una casa y tal. Entonces, estos momentos de holgura, de holgar o de vaciar por un momento o de abandonar por un momento el realismo laboral, donde cada persona coincide perfectamente con su profesión y su función social, es realmente un momento muy bello, muy, muy divertido, pero muy, muy crítico, ¿no? Porque se muestra que la vida vale poco la pena sin el sabor de estos detalles, pero al mismo tiempo estos detalles, ya digo, están al alcance de cualquiera, ¿no? Es decir, son unas condiciones materiales mínimas para todos, a las que todos podemos acceder, y que son las que configuran esa buena vida de Twin Peaks que tantas veces se está alabando frente a todas las dinámicas de privatización o de violencia machista, masculina, etcétera, ¿no? Bueno,
Tenéis que leeros los libros de Juan Evaristo porque esta intervención es su tema. No podía aguantar, Merch. Podéis leer Jomo o Homo, El gusto de perder, que ha publicado un cuadernito de anagrama, y también El derecho a las cosas bellas, que es un libro de fantasía que habla de el derecho al lujo público, como dice él. ¿Qué quería decir? No puedo no decir que esta capacidad de observación tiene que ver con que Dale Cooper es un personaje un poco budista, que medita. Es un poco budista en el sentido de que ve esta vida, ¿no? Ve el mundo, ve la interdependencia en el mundo, ve a todas las personas de la misma manera, ¿no? Es muy benevolente, o sea, quiere que todo el mundo esté bien, es una persona muy generosa, es una persona que no tiene apego ni siquiera, como dijimos, ni siquiera a su propia vida, sí, ¿no? Vive en la impermanencia, ¿no? Como se dice. Vive en la impermanencia de la forma más radical posible, porque es una persona que acepta el cambio tal y como viene, o sea, no, y se deja sorprender por las cosas, se deja maravillar por las cosas. Ya sabréis que David Lynch estaba obsesionado con la meditación. De hecho, no sé qué. Tengo una amiga que fue a una conferencia suya, que vino a Madrid, y dice que solo habló de meditación todo el rato. Eso es lo que más le interesaba, yo creo, por eso dejó de hacer películas, tal. Claro. Porque estaba obcecado. Claro, le encantaba. Pero bueno, desde el principio, o sea, me leí el libro ese suyo de... ¿Cómo se llama? Atrapa el pez dorado. Atrapa el pez dorado. No me gustó mucho el libro, pero sí que vi el mood, ¿no? Como que él, su primera experiencia meditativa fue como una experiencia increíble, brutal. Y como que, bueno, pues hablaba mucho de la necesidad de meditar para poder pasar el proceso creativo, ¿no? Pero bueno, el personaje de Dale Cooper tiene mucho de esto, encarna un poco esta obsesión suya con la meditación, y es un personaje que va un poco por ahí. Total. Bueno, comentamos último bloque. ¿Si te parece? Sí, claro. Último bloque, vamos a hablar de la idea del superhéroe, del supervillano, ¿no? ¿Quién va a salvar el mundo? ¿Quién salvará el pueblo de Twin Peaks? Cuando Dale Cooper queda atrapado en la logia negra, Laura Palmer, o su espectro, le dice: te quedarás aquí encerrado 25 años. En ese momento, la serie adopta algo así como una estructura mesiánica. Es decir, el mundo es un lugar condenado a la depravación, a la corrupción, y está, por tanto, esperando la venida, el retorno, por eso además la tercera temporada se llama Twin Peaks The Return. El retorno de el agente especial Dale Cooper, que es la figura del Mesías, ¿no? Es decir, es la figura del Salvador, es aquel que va a redimir al pueblo, que va a acabar de una vez por todas, ¿no? con la maldad de Bob, ¿no? por emplear estos términos fantasiosos que nos propone la serie. Y por tanto, justamente todo el mundo está como esperándole, ¿no? Es decir, hay un mal en este mundo que no es de este mundo, y solo un Dios podrá salvarnos, y ese Dios, por decirlo así, es Dale Cooper, cuando puede volver a salir de la supuesta logia negra y redimir al mundo, acabando con todos sus males, ¿no? Claro, aquí hay algo, así es como se presenta la serie, y todo el mundo está esperando qué pasa con Dale Cooper, ¿no? Yo creo que hay algo muy valioso en la serie a propósito de esta figura del Mesías o del Salvador, ¿no? De un lado, en efecto, el mundo se nos presenta en la tercera temporada como la versión ampliada, la versión depravada de todos esos males que ya veíamos al principio en Twin Peaks, ¿no? Lo que en un momento era un pequeño casino a la otra parte al otro lado de la frontera se convierte en Las Vegas. Lo que en un momento era una especulación para convertir los terrenos de un aserradero en unas urbanizaciones se convierte en
un espacio inmenso de parkings, de caravanas donde vive la gente. Es decir, estas violencias capitalistas están exacerbadas y vemos además una serie de personajes masculinos absolutamente malignos, como por ejemplo el hijo de Audrey Horne y el aviador que has señalado antes, que justamente creen que todos les pertenece, que maltratan sistemáticamente a las mujeres, ¿no? Vemos todas estas violencias capitalistas absolutamente normalizadas y exacerbadas hasta tal punto que la gente no puede vivir en los pueblos, tiene que vivir o en caravanas o tienen que estar continuamente apostando a las tragaperras, ¿no? Como esa señora que aparece, que es una mendigo que está enganchada a las tragaperras, y al mismo tiempo vemos justamente una violencia patriarcal exacerbada en algunos personajes que se toman la justicia por su mano, hacen lo que quieran con las mujeres, ¿no? Como la de este señor que continuamente está engañando a la hija de Shelley, ¿no? Sí. Entonces realmente vemos ese mundo donde es el mal que no es de este mundo y que lo aqueja, es el mal del capitalismo, si se quiere, o del neoliberalismo, por usar estas palabras grandes. Pero la cuestión es que ahí no aparece exactamente un superhéroe mesiánico, ¿no? De entrada porque hay varios Dale Cooper, ¿no? Es decir, aparecen varios trasuntos, ¿no? Que esto desde el punto de vista de la logia negra tiene una especie de explicación surreal, pero desde la vida cotidiana hay tres personas que son iguales, ¿no? Está Dougie Jones, que es este padre de familia que trabaja en una aseguradora. La aseguradora salía también en la primera temporada. Y es una persona muy, muy corrupta, pero a partir de un momento dado es una especie de tulpa, ¿no? Es una especie de homo tantum, ¿no? Luego está Dale, que es como una figura, un arquetipo ultraviolento de Dale Cooper, que es esta personaje que interpreta también Kyle MacLachlan. Es Bob, ¿no? En realidad. Que sería Bob, en efecto, que va con la chupa de cuero. Qué miedo, que le ponen todo, el ojo es todo pupila y da mucho miedo. Claro, el ojo es todo pupila, tiene una fuerza sobrehumana, sí, y además es absolutamente autónomo, ¿no? De hecho, hay un momento en el que le dicen, bueno, necesitas esta información y yo te la voy a dar. Y él le dice a su compinche, yo no necesito, yo quiero la información. Es como pura voluntad, ¿no? Es una personificación perversa, desviada de una voluntad de poder, ¿no? Es la figura del soberano, ¿no? Ahí sí que su palabra es la ley. Y luego hay otro Dale Cooper, que es el genuino agente Dale Cooper, que vuelve a Twin Peaks 25 años después, ¿no? Claro, de estas figuras, si las analizamos una por una, claro, de un lado, el supervillano no va a salvar el mundo porque es una imagen del mundo, ¿no? Es una figura soberana que ejerce la violencia en su favor. Pero lo interesante es que el supuesto Mesías, el agente especial del Cooper que sale de la logia negra y va a Twin Peaks con su traje impecable, es un Mesías que llega tarde, justamente. O es un Mesías que cuando intenta salvar a Laura Palmer ni siquiera sabe el año en el que vive, ¿no? Porque en el último episodio, un episodio absolutamente perturbador, le dice, ¿en qué año estamos? O sea, claro. Es decir, de nuevo es alguien que encarna, y por eso te señalaba, porque desde aquí se ve mejor esa mirada suspicaz sobre el del Cooper de la primera temporada. Es alguien que quiere salvar el mundo sin contar con el mundo, ¿no? Como desde fuera de alguna forma. Entonces lo que vemos aquí es que el superhéroe y el supervillano en un sentido son la misma figura. Es una figura individual que está en la posición de la excepción, ¿no? Al que no le apelan las leyes, al que no le pasa la corrupción, al que no le pasa el tiempo, ¿no? Puede suspender la ley cuando quiera y tiene una fuerza extraordinaria. Estas dos figuras, la figura del héroe y la del supervillano, fracasan justamente. No consiguen ni sus propósitos ni salvar al mundo. Sin embargo, quien sí que consigue hacer algo bueno es esa especie de tulpa que es Dougie Jones. Y lo hace sencillamente, a mí esto me parece como exquisito, dedicándose a vivir. Es decir, a estar con su hijo, a estar con su mujer, a hacer su trabajo, a ser honesto. Sí. Es un hombre absolutamente anónimo,
absolutamente anónimo porque cientos de personas se llaman Douglas Jones en Estados Unidos y en ese pueblo, es decir, no tiene ninguna singularidad. Es un hombre perfectamente ordinario, ¿no? Además, un señor hetero, padre de familia que trabaja en una aseguradora, absolutamente ordinario, pero es de un lado justamente él, dedicándose a vivir honestamente, quien consigue mejorar y hacer feliz a su hijo Sonny, a su mujer, etc., ¿no? Y para mí esto es muy valioso porque realmente, como decíamos antes, Twin Peaks es una serie sobre la gente básica, sobre la gente ordinaria y anónima que, como tú señalabas, takes the right choice, ¿no? Como decide hacer lo correcto. Se dedica a vivir, no se ciega por lo que podría ser o por fantasías que vendrán, sino abraza su existencia con todos sus límites, con todos sus defectos, pero también con todas sus alegrías, ¿no? Y creo que a este respecto es interesante porque ver que la serie, con esta estructura mesiánica, vuelve a enfatizar la atención sobre Dale Cooper, sobre la agente especial Dale Cooper, ¿no? Esta figura del Salvador. I am the FBI. Claro, I am the FBI. Pero esta figura, a través del doble, de nuevo, redirige toda esa atención hacia la gente básica, ¿no? Y esto es lo que a mí me encanta, ¿no? Que las personas ordinarias, con sus gestos cotidianos, son las que salvan al propio Twin Peaks, ¿no? Como si Twin Peaks fuera al final una serie sobre los desposeídos, ¿no? Sobre la gente básica. Hay una cita de Zizek que me parece muy, muy valiosa y que voy a incluir, porque creo realmente que Twin Peaks es una serie llena de onirismos, de sueños, de fantasías, de perturbaciones, con una reflexión sobre el accidente y el acontecimiento, como decíamos antes, que es revolucionaria en términos cinematográficos. Pero todo eso está siempre al servicio de no olvidar a la gente, ¿no? Mirad esto que decía Zizek en El desierto de lo real. ¿Y si la nueva posición del proletariado fuera la de los habitantes de los suburbios de las nuevas megalópolis? A saber, la gente que vive en el parking de Fat Road en caravanas. El explosivo incremento del número de suburbios en los últimos decenios tal vez sea el acontecimiento político crucial de nuestro tiempo. Así pues, somos testigos del rápido incremento de una población que vive al margen del control estatal, medio fuera de la ley, con una necesidad terrible de formas mínimas de autoorganización. Aunque esta población se compone de obreros marginados, funcionarios a los que han despedido y campesinos, o sea, literalmente la peña de Twin Peaks, no son solo un excedente redundante. Está incorporada en la economía global de numerosas formas y muchos de ellos constituyen parte de la economía sumergida o son autónomos emprendedores carentes de seguro médico o social, ¿no? Como la fantasía en Twin Peaks no está al servicio de la evasión, sino de la toma de la conciencia crítica, ¿no? Por eso hablábamos de esa invocación de lo real de Mark Fisher. Esta gente no es un accidente desafortunado, es un producto necesario de la lógica interna del capitalismo global, que igual que produce McMansions y especuladores, produce gente pobre y con malestares estructurales, ¿no? De nuevo, Twin Peaks es una serie que nos muestra que igual de perverso, irreal e injusto que Bob o la Logia Negra es que haya gente que no pueda vivir en una casa o que no tenga con lo que comer. Yo te quería preguntar, porque sí que es cierto que se ve que esta serie es una crítica a esta idea mesiánica, a la idea del superhéroe y todo esto, que en ese sentido me recuerda un poco a Dune, porque Dune justamente es una crítica a la figura del Mesías y todo esto, que aunque bueno, Dune, pues el personaje protagonista se pervierte y se convierte, ¿no? en el mal un poco. O sea, que en el caso de Dale Cooper simplemente que es un hombre desubicado, porque es como, señor, ¿para qué vas a llevar a Laura Palmer de mayor a ver a su madre? O sea, ¿qué te piensas que esto va a solucionar algo? O sea, total. No tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que, claro, en el penúltimo episodio, toda la serie se construye un poco en esta idea de que del destino, de que hay como o sea, ¿cómo decir? El personaje del agente que
que ahora no me acuerdo cómo se llama, el calvo de las primeras temporadas, que es como... Sí, Major Briggs. Major Briggs es como... hay toda esta idea de que, ¿no? De que hay como un destino, también la logia blanca, cuando aparece la figura de Laura Palmer, que representa que también esto va a ser... O sea, todo va culminando un poco en la idea de que va a haber como un destino y va a haber como una especie de catombe, de colapso, o ¿no? Como clímax, que ahí es como el bien y el mal se van a enfrentar y va a haber como un desenlace por el que están luchando, ¿no? Sí, pero sin embargo, quien acaba con Bob, si te acuerdas, es que es muy divertido, un chaval que claro, eso es súper destino. Sí, es súper destino, pero de nuevo, como que yo creo que todos estos énfasis del destino y de la fantasía reinciden en la gente básica, ¿no? O sea, este chaval, que no es ni siquiera un policía, sino que forma parte de una compañía de seguridad privada para la que trabaja junto con James Hurley, que esto es muy fuerte, ¿no? Hasta el momento. Ese chaval toda la vida ha tenido una mano verde, así, out of the blue. No, se puso como que recibió un mensaje o en su cabeza. Es increíble esta trama, porque es como que en un momento que alguien le dice, cómprate estos guantes de esta ferretería, pero solo uno. Y póntelo. Y nunca más se lo pudo quitar. Y ese guante le da como una fuerza sobrenatural increíble. Es una fuerza sobrenatural. Y entonces, de nuevo, además es inglés, o sea, y alguien le dice, tienes que ir a vivir a este pueblo y trabajar en ese sitio. Total. Es como es súper destino, increíble. Claro. Sí, pero de nuevo, este chaval, o sea, no solo, antes del momento final, no solo destapa toda la trama de tráfico de drogas y de influencias en el seno de la comisaría, ¿no? Que hay unos oficiales corruptos, si te acuerdas y tal, sino que al final él dice, esto es para lo que me he preparado toda mi vida, este chaval, que no lo hemos visto antes en todo el universo de Twin Peaks, y de una forma así, un poco cómica, ingenua y festiva y cómica, a base de puñetazos, mata esa bola de energía maligna y perversa, escupidora de bilis, que es Bob. Que es supuestamente Bob, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que la fantasía todo el tiempo trata de generar una grieta o rasgar la ilusión de realidad, ¿no? Como que los sueños nos señalan o nos desvelan que la realidad es en sí misma un sueño, es decir, que está construida ficticiamente, ¿no? Como que la fantasía sirve para eso, y toda esta trama mesiánica, paranormal, extraterrestre, reincide en ello, ¿no? Porque como que toda la fuerza y toda la atención, o sea, toda la fuerza dentro de la trama y toda la atención que le suscita al espectador fuera de ella, vuelven a hablar en favor del pueblo de Twin Peaks, ¿no? O sea, yo creo que si hay algo destinal, tiene que ver con digamos, asumir quién uno es, asumir donde vivimos y no dejarnos atrapar por las fantasías capitalistas de quiénes podemos ser, quiénes tenemos que llegar a ser, etcétera, ¿no? Y bueno, ese momento me parece como muy, muy bello, ¿no? Que la gente del Cooper al final sea un desubicado y que es la gente del pueblo el que salva al mismo. Total, porque si se hubiera terminado en el penúltimo episodio hubiera sido muy diferente el final de la serie, ¿no? Pues entonces añade este último episodio en el que ves a Dale Cooper absolutamente desubicado y que es como, bueno, ¿para qué has vuelto, no? Pero la verdad es que Dougie es un personaje que me encanta verlo, además que lo hace tan bien. Lo hace increíble, como de bobo, infantil, sí, me encanta, pero ese personaje, la verdad es que, bueno, ver la tercera temporada me ha dado muchísimo placer, me ha gustado muchísimo, y este personaje especialmente me parece muy guay. Y en un sentido, It Is Happening Again, Twin Peaks acaba un poco como empieza, a saber, con el grito desgarrador de una mujer, además de la misma, que no puede soportar, que no puede entender cómo es lógica la violencia del mundo en el que vive, ¿no? Como ese grito desgarrador sigue resonando a través de las decenas y decenas de capítulos que conforman las 3 temporadas, ¿no? Bueno, Juan Evaristo, nos hemos quedado sin tiempo. ¡Ay!
es que, claro, habría que dedicarle un podcast entero a cada temporada, sí. a cada episodio. Total, sería una fantasía, pero Sería bueno, divino. si alguien nos quiere contratar para hacerlo, estamos disponibles. Pero si nos hemos quedado sin tiempo, ¿dónde puede seguirte la gente? Pues nada, yo trabajo en la Uni Complutense. Claro, Entonces, pues apuntaros a sus clases. O venir a clases si os apetece, o sobre todo defender la universidad pública y de calidad que está en peligro más que nunca en nuestro país. Dilo. Y más en Madrid, qué horror. Y más en Madrid. Sí, Pues muchas gracias, Juan Evaristo. Nada, un placer, un gustazo estar aquí contigo, Estela. Qué fantasía. Un besito. Chao. Mamá. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.